Perfecto. Mm, Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primeramente, agradeciéndoles a todos ustedes por darme la oportunidad, el espacio de poderles compartir esta charla, conferencia, denle el nombre que ustedes quieran. En lo particular, estoy muy contento, ¿sí? Por estar aquí acompañado del sargento David Moreno, policía estadounidense de Utah, Estados Unidos, ¿sí? Donde vamos a compartir cierta perspectiva de un servidor, el sargento, la perspectiva quizás que yo tengo quizás de un policía estadounidense, de un policía mexicano, como lo es su servidor. Y bueno, vamos a hablar un poquito de temas sociales muy interesantes. Un, un término breve, quizás, pero muy importante, ¿sí? Sargento, un placer tenerte aquí. Un placer estar aquí contigo. Qué bueno que estamos haciendo esto para los seguidores tuyos y los míos y espero que lo disfruten y que puedan aprender algo. Es correcto. Esa es la idea, sargento. En lo particular, sargento, a un servidor y a muchos nos gustaría que nos compartieras la perspectiva que tiene un policía estadounidense de un policía mexicano, pero haciendo énfasis en el condiciones laborales. ¿Qué se escucha? ¿Cómo vive un policía mexicano en Estados Unidos? ¿Cómo le va? ¿Cómo vive? Condiciones, ¿tendrá seguro? ¿No tiene? ¿Qué se sabe allá de nosotros, David? Eh, Muy poco, fíjate. En realidad casi no se habla mucho del policía acá en Estados Unidos mexicano. Pero la gente pues que viene acá a este país pues desafortunadamente tiene una percepción del policía mexicano pues un poco negativa. Y esa es la triste realidad, que muchos vienen a este país y como que llegan con esa mentalidad de decir, oh, acá sí me tengo que portar bien. Aquí sí, en Estados Unidos sí me porto bien. Cuando estoy allá en México, allá no. Allá sí puedo hacer lo que yo quiera, pero cuando vengo aquí a este país, las leyes de este país, sí, aquí sí tengo que portarme bien y obedecerlas. Eh, entonces, falta mucho respeto al policía mexicano de lo que yo puedo notar cuando vienen aquí a este país los hispanos, los mexicanos. Eh, sí, les falta respeto. eh, Dicen, se quejan mucho de, de corrupción también en muchos aspectos de México. Desafortunadamente, la gente pues no los respeta, esa es la realidad. Y, y yo lo veo aquí en este país cuando hablo con personas que detengo aquí o arresto de otros países, no solamente de México, sino de Centroamérica o Sudamérica, porque también tenemos personas aquí en este país de muchos países. Entonces también hablan mucho acerca de mordidas, así como les dicen mordidas en Sudamérica, creo que le llaman coimas o algo así, pero son cosas pues que se escuchan. eh, he escuchado comentarios que dicen, pues uno se tiene que también cuidar del policía, no solamente del crimen organizado, los criminales, pero también del policía. Y pues desafortunadamente, pues no existe ese respeto como existe acá en Estados Unidos, yo pienso, del policía. Bien, muy bien, sargento. Sargento, ¿usted sabía o había escuchado en un medio informativo, por el que sea, formal o informal, la cifra de la tasa de homicidios del 2017 a la fecha, que actualmente ronda sobre los 2.500 compañeros que pierden la vida siendo policías activos? No, no sabía esa cifra, fíjate, no estaba enterado de esos números tan alarmantes. ¿Verdad? Muy alarmantes. ¿Usted sabrá una cifra aproximada en Estados Unidos en la cantidad de policías aproximada por año o cada 3 años? Un aproximado. Aquí yo diría entre 100 a 120 policías fallecen al año, pero son diferentes tipos de muertes también. Documentamos muertes
obviamente de disparos, de balazos, de muertes así agresivas, y también accidentes como choques o que son atropellados o que fallecen en una persecución Ok. o que también un ataque al corazón y de repente fallecen haciendo un ejercicio físico. Aquí en Estados Unidos documentamos todo ese tipo de muertes, pero serían como unas 100 a 120, yo pienso, al año, Ok. que Pues aún así, ¿verdad? son muy pocas a comparación a lo que me estás contando. Es correcto. Sí, actualmente el maestro Daniel Gómez Tagle, un analista, eh, nos está demostrando esta cifra en un proyecto que se llama Azul Cobalto, en el cual tengo también el honor de colaborar. Y pues sí, obviamente una cifra mucho, muy alarmante, que es muy importante, ¿verdad? Que yo pienso que tanto compañeros policías la conozcan, y sociedad en general, ¿sí? Porque es la realidad, ¿sí? Es la realidad de México. Ahí están las estadísticas, ¿sí? David, también me preguntaban a mí, ¿no? Siempre ha causado cierta polémica, por ejemplo, las condiciones laborales de un policía promedio mexicano, porque obviamente el sueldo, las condiciones laborales varía según el municipio o el estado o la institución, pero un policía promedio en México, por ejemplo, un policía estatal, gana aproximadamente un aproximado de 4,000 pesos semanales, ¿sí? 4,000 pesos semanales, que allá en Estados Unidos que vendrían siendo en dólares, $200. Sí, sí, es correcto. Un aproximado, ¿sí? Por semana. En Estados Unidos, un policía promedio, ¿cuánto es lo que gana, ya sea por semana, mensual? Es que también depende mucho del estado. Aquí somos 50 estados en la República. Los federales ganan más que los estatales. Normalmente Un los policía estatales. estatal, un promedio, David, ahora sí que Ujú. sí es muy variante. En México, pues también varía un poco, pero más o menos, ¿no? Para que nuestros seguidores tengan ese dato, un aproximado. Aquí en el estado de Utah, que es el estado donde yo patrullo, donde yo trabajo, yo pienso que un policía inicia como unos $30, entre 25 a $30 la hora. La hora. 25 la hora. ¿Cuántas horas meten al día? ¿8? Ajá, Sus 40 jornadas son, 40 a la semana. ok, son 40 por semana, 4, 12, como $1,200 por semana, un aproximado. Sí, por ahí, por semana. Ok. Ok. Esto yo pienso que también siempre es algo que yo he discutido, el hecho de las condiciones laborales de un policía estadounidense a la de un mexicano, ¿no? En cuanto a academia, sargento, me gustaría también saber, por ejemplo, en Estados Unidos, ok, entro a la convocatoria de la Policía Estatal de Utah, un ejemplo, tiempo aproximado de mi academia, mi formación inicial para yo graduarme como policía, un aproximado tiempo de duración. Unos 5 meses. Ok, ok. En eso sí, digamos que es muy semejante a en México. Excelente, sargento. Sí. Este, eh, Sargento, ¿qué me dice también? Le comento, en México tenemos una ley que se llama Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. En esta ley estipula que yo puedo portar un PR-24, puedo portar mis esposas, mis candados de mano, obviamente un arma de fuego, y hace mención sobre dispositivo que genere descarga eléctrica, ¿sí? Sin embargo, refiere que para yo portar ese dispositivo, mi institución me lo tiene que dotar y me tiene que capacitar, ¿sí? Claro. Entonces, actualmente en México son muy contados los lugares, ¿sí? Se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos, quien lo porta, ¿sí? Por ejemplo, un municipio, una ciudad es, por ejemplo, Monterrey. Son como 30, 40 elementos quien porta un taser. Mm, Aquí en México no se implementa del todo, ¿sí? Porque las instituciones pues no tienen, digamos, unas leyes o una legislación o un protocolo para su debida utilización, ¿sí?
cosa que en Estados Unidos vemos en constantes videos que tú nos compartes, que vaya, eso es o sea, como que es un uso muy continuo, ¿sí? Algo muy normal, la utilización de este dispositivo, ¿sí? Pero ¿en dónde es realmente donde se capacitan o certifican para aprender cómo utilizar este dispositivo, sargento? No, pues obviamente los departamentos de policía, cada departamento tiene sus propias pólizas, sus propias reglas de cómo debe ser utilizado este dispositivo, la taser. Y casi todos, la mayoría que yo conozco, los departamentos que yo sé, te tienen que a ti dar la electricidad, la descarga, para que tú sepas cuando tú la usas, esa taser, cómo se siente cuando tú la vas a usar contra un ciudadano. Entonces, a mí me han dado ya como 3 veces con esa taser y duele muchísimo, duele muchísimo cuando te dan esa descarga. Se siente como que miles de abejas te están picando por dentro. Es algo terrible. Y cuando tú la usas contra un ciudadano, pues sabes cómo se siente, así es que tienes que estar consciente del dolor que le vas a causar al ciudadano. Pero todos los departamentos tienen sus pólizas y sus reglas de cómo utilizarlas también. Eh, y también la institución, la organización que las crea, esta TASER, también ellos pues tienen sus reglas y sus normas de cómo se deben utilizar y ellos dan las sugerencias a los departamentos policíacos de cómo se usan. Ok, interesante, muy bien. Entonces, digamos que no existe en Estados Unidos un solo protocolo para todos los departamentos de policía, sino es No, cada departamento. cada departamento tiene sus propios protocolos. Son muy similares todos, pero hay algunos que sí usan, que sí son un poco diferentes de otros. Ok, perfecto, interesante. Por- en, Este, en mi departamento, pues yo no puedo utilizar el taser si una persona nomás está corriendo o se está dando la fuga, porque mi vida no está en peligro o porque no me está atacando a mí físicamente, simplemente está intentando huir. Entonces eso no llega a un nivel donde yo tengo que utilizar ese tipo de fuerza contra este ciudadano. Pero si veo que el ciudadano se quiere acercarme y quiere pelear conmigo o toma una postura agresiva, pues en ese momento ya puedo yo utilizar la descarga eléctrica y darle una descarga al ciudadano. ok, perfecto. Muy interesante. Este, mm, con respecto a las unidades de K9, sargento, te comento, aquí en México, al menos yo tengo conocimiento de un solo protocolo para estas unidades de K9, es en el estado de Veracruz. Al menos yo es el único estado que tengo conocimiento que tiene un protocolo oficial, ¿sí? Oficial. Sin embargo, en varias partes de la República, pues implementan estas unidades, pero carecemos de regulación, ¿sí? Para este tipo de unidades, ¿no? Ya sea de detección de drogas o narcóticos, armas o bien para defensa. Sí, que es el tema que a mí me ha adentrado y que me llama más la atención, ¿sí? ¿Cómo es que realmente se justifica ocasionar una lesión mediante un canino, por ejemplo, cuando, por ejemplo, una persona porta un machete, un cuchillo, ¿sí? Amenazando agredir a una persona, ok, activo mi canino, lo muerde del brazo, suelta el cuchillo. Estaremos de acuerdo que quizás en ese momento ya no hay una amenaza, ¿sí? Ya no hay amenaza, soltó el objeto y esta persona inclusive hasta pueda referir que, pues que se rinde, ¿no? Pero el canino lo sigue lesionando, ¿sí? Entonces, ese punto a mí me llama mucho la atención, más que nada por las leyes mexicanas, que sería muy complejo justificar el tiempo prolongado de esa lesión por medio de este canino. En Estados Unidos también se maneja un solo protocolo a nivel nacional, o es por estado, es por departamento, no sé si tengas el dato. Sí, siempre va a ser aquí por departamento. Aquí todos los departamentos policíacos tienen el criterio de hacer sus propias pólizas. Aquí no hay una nacional que te dice así debes actuar. Cada departamento tiene que hacerlo como ellos piensen que es adecuado utilizar los caninos. Pero es muy difícil con los caninos porque sí pueden causar mucho daño a una persona. Y estás hablando de lesiones permanentes Es que correcto. yo fui canino, entrenador de caninos por mucho tiempo. Tuve un perro llamado Rambo
y en veces me mordía Rambo, imagínate. Entonces tengo cicatrices por todo el cuerpo de mordidas que me daba mi perro en veces. Caray. Entonces puede pasar, pero uno tiene que estar siempre consciente de cuando vas a enviar un perro contra una persona, tienes que medir el tipo de crimen que estás enviándolo. Por ejemplo, si hago una detención de una persona que va a exceso de velocidad, pues no le voy a enviar a una persona así. Pero si es una persona agresiva, que está mostrando resistencia y está queriéndome atacar a mí o queriéndole hacer daño a mi canino, pues obviamente que sí se lo voy a enviar. Pero Ok, también hacemos mucho entrenamiento aquí cada semana con estos perros para que sean unos perros muy obedientes, y en cuanto tú le das la orden de que lo suelte, el perro tiene que soltarlo. Entonces, eso se practica muchísimo entre el canino y el policía para que el canino obedezca las órdenes de inmediato. perfecto, perfecto, muy bien. Este, sargento, fíjate que en México, inclusive nuestro presidente de la República hace mucho mención de derechos humanos, nuestras leyes mencionan mucho derechos humanos, respeto a los derechos humanos, y bueno, mm, hay, digamos, cierto mito, entre comillas mito, porque muchas de las veces es cierto, pues que a nosotros policías, justamente por la gran cantidad de leyes que tenemos, ¿sí? Que son bastantes, y que tenemos que hacer cumplir, ¿sí? Al intentar darle cumplimiento a todas nuestras leyes, al tratar de cumplir con nuestro trabajo, hay ciertas cosas que son contradictorias hasta cierto punto o confusas de interpretar. El punto es de que nuestro presidente, por ejemplo, menciona mucho que el respeto a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el no utilizar el arma de fuego, ¿sí? Ha habido casos, sargento, donde aquí en México han desarmado civiles no armados, ¿sí? Civiles no armados con arma de fuego, probablemente con un palo, probablemente con un tubo, pero no con armas de fuego, desarmado a compañeros militares, ¿sí? ¿Por qué los compañeros militares no se defendieron, no evitaron accionar sus armas de fuego? Pues justamente por la gran cantidad de leyes que tenemos, aunado que hay una orden estricta de un superior refiriendo las armas no, porque la orden superior es no. Y cuando escuchamos a nuestro presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues él mismo refiere en varias situaciones donde él ha dado la orden que no, las armas no. El punto es de que, no sé, me gustaría en un caso real que te expongo, porque es algo verídico, no es hipotético, bueno, fuera hipotético, pero son casos reales de aquí de México, recientes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión nos puedes dar en un ejemplo de estos? Un ejemplo real. No, aquí en Estados Unidos es completamente diferente. Aquí el presidente Biden no se mete con las decisiones de un policía. Es completamente diferente aquí, porque cuando un policía, es que el policía es el que expone su vida, es el que está ahí con los ciudadanos, es el que está enfrentando el crimen organizado, es el que hace las detenciones. Aquí hay muchas armas, pues en México también hay muchas armas en las calles, que muchos criminales se apoderan de ellas. Entonces, cuando un policía encara a un criminal, pues su vida está en peligro, entonces él tiene que hacer lo que se necesite para que él sobreviva a ese ataque contra esta persona que quiere hacer un atentado contra su vida. Entonces ahí pues el presidente pues no tiene nada que ver, el policía tiene que hacer lo que él tiene que hacer para sobrevivir la amenaza y al final del día regresar con su familia y con sus seres queridos que lo están esperando en casa. Entonces, no, o sea, el policía siempre aquí en Estados Unidos va a siempre ver por su seguridad y por su vida. Okay. Sargento, entonces, en Estados Unidos no se le autodenomina comandante supremo. Del ejército sí, pero de los departamentos policíacos en Estados Unidos no. Ok, porque mira, curiosamente, lo que sucede en nuestro país del 2019 a la fecha, eh, elimina a la Policía Federal, implementa Guardia Nacional
es una institución de seguridad pública como la policía, ¿sí? Pero en su gran porcentaje, un 90% aproximadamente, conformada por militares y marinos, pero con legislación policial, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente a un militar le cambian el uniforme y salte a la calle, ¿sí? Así de drástico, ¿sí? Porque al día de hoy hay todavía compañeros que todavía no se certifican como policías, sin embargo, están teniendo funciones de seguridad pública. Entonces, eh, ha habido problemas, compañeros de Guardia Nacional, que pues han tenido tanto problemas legales, muchos otros. Hace unos días en Jalisco, 3 compañeros desafortunadamente pierden la vida en un enfrentamiento, ¿sí? Y es justamente ese gran problema que tenemos en México, sargento, que a muchos compañeros amarrados de manos, ¿no? ¿De qué me sirve tener un arma automática cuando pues la orden es no disparen? Cuando la orden es hay que acatar lo que dice la ley. Una ley que al menos aquí en México, en esta ley que te hago mención de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Suprema Corte ya refirió que hay apartados inconstitucionales, ¿no? Entonces, ¿qué él nos está diciendo a todos? Esa ley, pues hace falta modificarla, pero de ya. Sin embargo, al día de hoy el policía tiene que, como él pueda, darle cumplimiento, pero a la vez no meterse en problemas. Entonces, caray, estamos viendo en México una crisis muy, muy, muy severa en temas de seguridad pública. Este, Muchos mexicanos, muchos compañeros policías, sociedad mexicana, pues al policía estadounidense, pues siempre dice, ¿no? No, allá en Estados Unidos es otra cosa, ¿eh? Cuidado donde tú hagas tal movimiento, le contestes así al policía, porque Sí. uno solo tiene autoridad y impone autoridad, ¿sí? Aquí en México hay muchos compañeros muy, muy profesionales, muy capaces, ¿sí? El problema es nuestra legislación y quien está arriba, mucho, muy arriba, ¿sí? Yo comentaba hace unos días un análisis del poder que tiene un presidente de la República en México y decía, es que yo no me quiero enfocar tanto al decir el presidente de la República, no, yo como policía digo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque a mí ese punto, esa facultad que él tiene, pues me está afectando a mí como policía y como ciudadano. Es la realidad que muchos nos estamos dando cuenta. Entonces, pues esa es la situación. Por ejemplo, sargento, hablando un poquito de el utilizar el arma de fuego, por ejemplo, en nuestra ley vienen unos apartados donde refiere amenaza letal inminente, ¿sí? Amenaza letal inminente para implementar, pues, el uso de la fuerza letal. Lo que esta ley no contempla del todo es el riesgo. Por ejemplo, sargento, me gustaría plantearte un ejemplo y en base a tu legislación, a tus protocolos y demás, me gustaría saber qué es lo que un policía, bueno, en tu caso, ¿cómo reaccionarías? Por ejemplo, te planteo un reporte de una persona alterando el orden público, escandalizando. Ese es el reporte. Acudes a ese lugar y resulta ser que es una, entre comillas, pandilla. Pandilla me refiero a una aglomeración de 6 personas del sexo masculino. Sin embargo, tú no aprecias un arma de fuego, tú no aprecias un cuchillo, un objeto, ¿sí? Tú no observas nada de eso, pero sí, pues esa aglomeración. Entonces, cuando tú te acercas al tipo que está escandalizando, se acerca estas personas, les haces mención que se retiren y no se retiran, ¿sí? Ok, pudieras pedir el apoyo, ok, el apoyo está a 3 minutos, ¿sí? Pero estas personas, uno de ellos dice, te vamos a desarmar, te vamos a desarmar. ¿Qué, qué es lo que tú harías, sargento? Con esa amenaza y el número de personas que son, vamos a decir que son, ¿cuántos dijiste? Seis de ellos, algo así. Ahí yo ya puedo justificar el uso de fuerza letal porque son muchos contra mí y me están haciendo una amenaza de que me van a quitar mi pistola y me pueden matar. Entonces aquí la ley en Estados Unidos me cubre
de eso, porque me están haciendo una amenaza directa, me pueden quitar mi arma y me pueden matar. Entonces, cualquier juez aquí en este país, Estados Unidos, me va a dar la razón cuando yo utilice fuerza letal contra estas personas. Pues la persona con la que me quiere a mí quitar el arma. Y obviamente si me dicen que me quieren quitar el arma y no se mueven, pues hoy no, tampoco no voy a dispararles. Pero si yo veo que se me está acercando, está tomando una postura de agresión, viene hacia mí, me hace esa amenaza, yo voy a sacar mi arma y voy a tener que disparar por la cantidad de personas que son. Si fuera uno contra uno, pues entonces ahí sí no justifico yo el uso de fuerza letal, pero si es una pandilla y están haciendo ese tipo de amenazas, pues la corte va a estar a mi lado. Ok. Mira, sargento, esa es la gran diferencia, ¿sí? De que al policía mexicano le amarran las manos y al policía estadounidense no. Porque aquí en México, la verdad, sería muy difícil, muy difícil, haber yo justificado el uso de mi arma de fuego, ¿sí? Porque dirían, ellos no traían ni un corta uñas y tú le disparaste, ¿sí? No te agredieron, ¿sí? Había un riesgo, ¿sí? Había un riesgo, había una amenaza, ¿sí? O sea, yo me voy a expresar, por supuesto, es que yo que estoy en la calle lo sé, eran 6 tipos, ¿sí? Que me empezaron a rodear, les dije una advertencia clara, que se retiraran del lugar, me dijeron que no, ¿sí? Y uno de ellos, no supe cuál, dijo, te vamos a quitar el arma, ¿sí? Entonces, pues yo tuve que desenfundar, volver a dar una advertencia, pum, disparar. Entonces, caray, en México muy probablemente me hubieran puesto en prisión preventiva. La prisión preventiva es una, digamos, un tipo de medida cautelar que a muchos policías se las han dado. ¿Qué es esto? Mientras que dura la investigación, tú te vas a la cárcel, una celdita especial, ¿sí? Una celda cómoda, ¿sí? Mientras vemos si eres culpable o no, porque si te dejo libre mientras dura la investigación, te vas a dar a la fuga. Entonces, no, hay un riesgo, por lo tanto, prisión preventiva. Y esos impedimentos, como el que te cuento de tantos, es lo que a mí me gustaría y me gusta que la sociedad sepa. ¿Sí? No es que no quiera accionar el compañero, es que nuestra legislación no nos ayuda a querer hacer nuestro trabajo debidamente, cosa que ya lo podemos escuchar ahora sí de voz propia tuya refiriendo, no, o sea, acá es otra cosa, o sea, ni le pensaste, acá tuviera que sacar mi arma de fuego y tuviera que aplicar accionar mi arma de fuego, ¿sí? Por la cantidad que eran, o sea, suena muy congruente eso, pero acá en México, pues no, parece ser que, y aparte la estadística, reitero, la cantidad de compañeros, sí, que ya no los tenemos, más de 2.500 vidas, sí, pues que ya no tienen voz ahorita, ¿no? Para decir lo que tú y yo estamos ahorita charlando, quizás cómodamente, muchos compañeros ya no tienen voz, desafortunadamente, y a muchos policías mexicanos nos está indignando de más esto, sí, que no pasa nada, una cantidad, parece ser que somos cifras. Sí, cosas que en Estados Unidos lo vimos hace poco, sargento, no sé si lo viste en los noticieros, en Nueva York, ¿sí? Hubo una manifestación masiva de compañeros de Nueva York, caray, o sea, yo me quedé así como que dije, wow, cuánta unidad, qué bien, cuánto apoyo en la propia institución, excelente. Cosa que acá en México pues también se nos dificulta mucho. ¿Por qué? Porque a muchos compañeros cuando empiezan a alzar la voz, ¿sabes qué? Cambio de área, ¿sabes qué? Ya no eres operativo, ya eres administrativo, ¿sabes qué? Ve a firmar tu baja, ¿sí? Ya, no me alteres aquí al personal. Por ejemplo, aquí en México, no sé allá cómo se le llame, aquí se le llama sindicato. Por ejemplo, los maestros, los profesores realizan un sindicato, ¿sí? ¿Qué es? Pues es un equipo, una unión, caray, tienen poder, por supuesto que sí. La gran cantidad, por los que son, tienen un poder social, cosa que en México legalmente no es permitido que el policía pueda pertenecer a un sindicato. No sé, en Estados Unidos, sargento. No, aquí sí puedes tener tu sindicato aquí en Estados Unidos. Eso no es ningún problema. Aquí los maestros, los policías, los bomberos, todos tienen sus sindicatos. Sí.
Entonces, son grandes diferencias, ¿verdad? Que yo trato de explicar en México a mis seguidores, No, yo pues no esas pudiera, gran... en serio que yo no pudiera ser policía en México con ese tipo de legislación, con ese tipo de leyes, porque te atan las manos. ¿Cómo vas a poder ser policía? Ujú. Estás poniendo mucho tu vida en riesgo por, por nada, ¿sí me entiendes? Es que te tiene Sí, que dar el gobierno para que tú puedas hacer tu función, tu labor. Si no sientes ese apoyo de tu gobierno, de tus jefes, de tus líderes, pues ¿cómo vas a poder hacer tu trabajo? ¿Cómo vas a poder servir a la ciudad? Increíble que ustedes estén pasando por ese tipo de problemas allá. es correcto, es correcto. Es lo congruente, sargento, es lo congruente. O sea, Pero mira, aquí tenemos policías que, que se hacen legisladores, fíjate, que se hacen políticos. ujú, Yo tengo muchos amigos que han sido policías y también entran al gobierno, a la legislatura, para que ellos mismos sean los que propongan estas leyes para hacer los cambios para mejorar al policía y las condiciones del policía. Entonces, uno de mis mejores amigos se hizo senador. Entonces, y él es el que proponía los cambios en la policía. Entonces, tal vez es lo que se necesita en México, que policías federales o policías estatales lleguen a ese tipo de puestos en un congreso a nivel nacional o a nivel, pues, estatal. Sería muy bueno para los policías. es correcto, es correcto. O por lo menos que el legislador tenga un buen asesor policía, ¿verdad? O sea, por lo menos que tenga un oído en un policía. Sí, exacto. Es correcto. Concordamos, sargento, muchos policías y un servidor, pues es lo que decimos, ojalá y suceda, ojalá y pase, pero mientras está pasando el tiempo y reitero, está costando vidas, que es yo digo que el límite ya está bordeando esto. Fíjate, sargento, aquí en México hay policías que ni siquiera un seguro social tienen, un seguro médico, ¿no? No, 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 no. Hay familias que se quedan totalmente desprotegidas, familias que inclusive que a pesar de que ya mataron al esposo o al papá, que era policía, andan batallando para los gastos fúnebres o para sacar adelante los estudios o la casa la estaban pagando, ¿qué va a pasar? Debíamos tal cantidad, en fin, queda en abandono, de verdad, unas situaciones muy trágicas. Y fíjate, sargento, tal y cual como tú haces mención, que dices, no, pues yo no, no se pudiera ser policía en México porque pues no tienes como que todas las de perder. Yo hoy justamente hice una transmisión en mi página refiriendo exactamente eso. Un policía, una persona, ¿sí? No puede brindar seguridad cuando no está segura, ¿sí? O sea, es ilógico, ¿sí? Mm. Si matan a un policía, ¿sí? Que está adiestrado, que tiene capacitación, que porta un arma de fuego, lo matan y no sucede nada, ¿sí? ¿Qué va a ser de un civil? ¿Sí? ¿Qué va a ser de un ciudadano? ¿Sí? Imagínate. Muy preocupante que a la sociedad le deben interesar estos temas, pues para alarmarse, pero en el buen sentido de que, caray, esto no está bien, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Sí? A quitar un poco el ego, porque también es lo que le hace falta, perdón. Y fíjate que el policía es tan esencial y tan importante en una sociedad para mantener el orden, porque si no fuera por un policía, imagínate cómo estuviera nuestro país o cómo estaría el mundo. Las personas criminales se apoderarían de todo el poder, las pandillas. Es que sin el policía no hay orden, no hay una sociedad segura. Es fundamental. Por eso aquí en Estados Unidos se apoya tanto al policía, fíjate, porque aquí el ciudadano entiende, aquí los políticos entienden, aquí la sociedad entiende que se necesita, que si no tenemos al policía no se puede vivir en orden, no se puede vivir en paz. Y sufre la gente, sufre sus pertenencias, los robos, los asesinatos, todo eso aumenta cuando no hay policías o cuando el departamento de policía no está funcionando bien. Entonces es fundamental el trabajo de un policía en todo el mundo. Es correcto, sargento. Y fíjate, sargento, yo pienso que México, hablando en particular en México, el que sea policía se merece
el reconocimiento, yo pienso que de muchos otros países, ¿sí? De muchos policías, obviamente de la sociedad en general. ¿Por qué? Tú bien lo dijiste, bueno, y como por qué ser policía en México cuando parece ser que tienes todas las de perder y pues nada de garantías. Yo, en mi caso, digo, es que es vocación, sí, es vocación, o sea, es sabiendo todas esas grandes dificultades, muchos estamos por vocación, ¿sí? Porque el mejor sueldo no lo tenemos, el mejor servicio médico no lo tenemos, las mejores prestaciones no las tenemos, las mejores, ¿qué garantías hay? Caray, son muy pocas, muy leves a lo que se enfrenta, ¿sí? Entonces, todavía, aunado a ello, obviamente hay una cantidad, lamentablemente, no vamos a tapar el sol con un dedo, que hay compañeros que hacen mal uso de su uniforme, ¿sí? Donde empiezan a hacer actuaciones, pues bueno, que inclusive están penalizadas por nuestras leyes, ¿verdad? Hay muchos, pues obviamente ya pagando condenas y demás, justamente por este mal actuar, ¿sí? Pero también hay otra cantidad que lamentablemente la mala capacitación que él recibió o la nula capacitación que él recibió está enfrentando un problema legal por omisión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no sé también en Estados Unidos qué tan constantes son las capacitaciones, no sé si nos puedes platicar un poquito, sargento. No, es que aquí en Estados Unidos es otro mundo. Aquí el policía tiene mucha capacitación y aparte nos pagan bien, nos dan buenos beneficios. Entonces aquí no se puede prestar. Si el policía anda con actos de corrupción o tratando de extorsionar a la gente, al ciudadano, pues es, es ilógico porque aquí les dan todo, nos dan todos los policías para poder vivir de una manera adecuada y de una manera a gusto, donde podamos Digna. digna, donde podamos pues, a tener nuestras familias, tener un buen hogar, tener buenos beneficios médicos, dentales, de salud, pensión, retiros. Entonces, si un policía anda con esas cosas, pues no, pues está muy mal, porque aquí no se presta para ese tipo de cosas, no debería pasar. Y en México, cuando el policía es mal pagado y, y no recibe el apoyo, pues sí se puede prestar ese tipo de actos de corrupción y todo eso, y muchas veces lo hacen por eso. Yo pienso que por eso pasan ese tipo de cosas, por los salarios, por la mal paga, por cosas que pasan así en ese país y pues se presta para ese tipo de corrupción, ese tipo de actos. Es correcto, sargento. Muy bien, pues mira, curiosamente lo que tú nos haces saber, a tu criterio, a tus puntos de vista, mucha gente mexicana, ¿sí? Pues concuerda contigo, concuerda conmigo, sí, muchos concordamos independientemente de Estados Unidos o de México, que debería de ser lo digno, ¿no? Por lo menos lo mínimo básico que requeriría un policía para desempeñarse adecuadamente. En México se están preocupando mucho en legislación, leyes, 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 pero no enfocada a beneficio del policía, sino nada más a una obligación más, una obligación más y una obligación más. Entonces, caray, estamos muy saturados, ¿sí? Déficit de personal, ¿sí? De capacitación, de garantías, de trabajar dignamente, desde el horario. Sargento, aquí usualmente un policía trabaja 48 horas por, por semana, pero te estoy hablando de jornadas laborales de 12 por 24, 12 laborales, descansa 24, o bien hay un horario también muy clásico y es el de 24 horas continuas y descansa 48, ¿sí? Imagínate, 24 por 48, realmente humanamente hablando, médicamente, clínicamente, es muy desgastante, ¿sí? Y Muy, sin embargo, son los horarios que hay. muy malos horarios esos, terribles. Entonces, Ter- es lo que sucede en nuestro México, sargento. no, pues en serio, ese tipo de cosas hasta me deprime, fíjate. Sí, sí, Me gustaría que sí, fueran diferente en México, en esos países de Latinoamérica, pero pues desafortunadamente no lo es, no es así, pues es una tristeza porque al final del día sufre todo, sufre el país,
Sufren los Sufre el policías, país. sufren los ciudadanos, es terrible. Muy lamentable, sargento. Sargento, no sé si de un servidor te gustaría saber de acá algún dato, alguna información, algo para tus seguidores de pues Estados Unidos, México, Latinoamérica y de otros países. No sé si haya algo que compartir. No, fíjate, en lo personal, yo siento mucha admiración por ti, por los policías que en México trabajan o en los países de Centroamérica, Sudamérica, porque trabajar en ese tipo de condiciones, en serio que es admirable y yo los admiro mucho a ustedes porque hacen ese tipo de trabajo y no solamente están luchando contra el gobierno, contra sus líderes, sino que también contra el crimen organizado en esos países, pues es terrible también. Y yo sé que arriesgan mucho su vida ustedes allá. Seguido salen en las noticias cómo asesinan a policías municipales o estatales, federales en México, y pues es una tristeza que ese tipo de cosas sucedan. Porque yo hasta puedo decir que ustedes arriesgan más la vida en México que aquí en Estados Unidos. Sí, sí, eso. Ahora sí que en base a estadísticas sí estamos muy por arriba, ¿verdad? Te comentaba antes de iniciar la transmisión, vivimos en un país con un alto índice de impunidad, altísimo. Estamos hablando de un promedio de prácticamente si hay 100 casos, 5 se resuelven. Sí, o sea, es algo, caray, súper elevado. ¿Por qué? Porque las fiscalías están saturadas de trabajo, no se dan abasto con lo que sucede al día en México. ¿Sí? Entonces, ¿por qué de estos 2.500 casos de homicidio de compañeros, muchos por qué no se han esclarecido? Porque todavía no es su turno, porque hay más por delante, ¿sí? También por homicidios, por desaparición, por tantas cosas, ¿no? Es lo que está pasando en nuestro México. Como bien lo refieres, muchos luchando contra la delincuencia, todavía otros luchando contra los mandos, muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas, desafortunadamente, suena una historia de terror, muchas veces hasta no sabes si darte tristeza, reírte, llorar, o sea, de verdad es como un conjunto de emociones que dices, ¿es en serio lo que está pasando? Pues sí, es nuestra realidad. Sargento de un servidor, pues yo a cualquier uniformado lo admiro y lo respeto. No eres la excepción, mis respetos, pero aunado a ello, aparte de tu profesionalismo, ¿sí? Destacado, aparte de ello, de tu calidad humana, el gran trabajo que también haces por medio de redes sociales, esa interacción con la sociedad, y es algo que yo he tratado también de poder contagiar a compañeros. Hagamos esto, ¿sí? Hagamos esto, denos un poco de nuestro tiempo a que la sociedad vaya viendo que pues somos humanos, no somos máquinas, no somos alguien que está en contra de la sociedad, no, 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 al contrario, somos parte de, ¿sí? Somos parte de esa proximidad social. Eh, yo, al menos aquí en México, sería muy buena herramienta implementar e intensificar, ¿sí? Para que vean que estamos con la gente buena, para cuidar, para proteger, punto, ¿no? Entonces, sus excepciones hay, sí, por supuesto, ya pagarán consecuencias, ¿no? Pero hay gente muy buena, sí, de vocación al servicio, que inclusive le ha costado su vida. ¿Qué mayor ejemplo que ese? Sí, es lo que yo quiero hacer ver, por lo menos aquí en mi país, desde mi trinchera, ¿sí? Te agradezco mucho el espacio, sargento, tu valioso tiempo invertido en esta conferencia, en esta charla, que para muchos yo sé que es muy agradable, ¿sí? Muy fascinante, la están disfrutando aquí nuestros espectadores y en tu página próximamente, estamos a la orden, un fuerte abrazo a distancia y pues ojalá esta sea la primera conferencia de muchas, podamos tener a otro invitado y estar interactuando, sargento. Sí, claro, vamos a hacer esto más seguido, fíjate. Voy a hablar también con mi amigo el sargento Carlos Cornejo de aquí de Colorado y pues al policía también de Tijuana, ¿cómo se llama este? Creo que se llama Fernando. Me Fernando también parece que sí. está haciendo muy Sí, buen trabajo él también. Y pues, no, hay que hacer más de esto para que los ciudadanos se den cuenta que nosotros también somos seres humanos también y pues estamos aquí para apoyar, para proteger y para servir a la ciudadanía, que es lo más importante. es correcto, sargento, es correcto. Pues bueno, enhorabuena, sargento.
Muchísimas gracias, le reitero y pues bueno, ahí estamos en contacto. Un fuerte Ándale, abrazo a distancia y estamos a la cuídate. orden. Gracias, Cervantes, cuídate mucho. Adiós. Saludos, hasta luego.